Tribunal de Ética Gubernamental, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado El rol de la ética pública y derechos humanos como factor de desarrollo local, realizado en el marco de la celebración de la Semana Ética 2021. A continuación, el doctor José Néstor Castaneda Soto, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, brindará las palabras alusivas a este evento. Muy buenos días. Hemos iniciado el desarrollo de la Semana Ética. Es costumbre en el tribunal. Siempre damos prioridad a las comisiones de ética gubernamental, tanto del gobierno central como de las municipalidades. Esta mañana nos toca dirigirnos precisamente a los integrantes de las comisiones de las diferentes alcaldías municipales al interior del país. Y decidimos hacer este enfoque y buscar el vínculo entre la ética pública y derechos humanos, por cuanto en las capacitaciones que nosotros impartimos continuamente a las comisiones, siempre fomentamos los valores éticos en los ciudadanos para generar integridad y dignidad en las personas. Y de ahí partimos. Partimos de que la esencia de los derechos humanos es precisamente la dignidad humana. Entendemos que hay valores supremos en el ser humano, como es la dignidad, la libertad y la igualdad. La protección de la vida humana es requisito indispensable para una convivencia pacífica. Y si le damos vigencia a los derechos humanos, logramos ese objetivo de esa convivencia pacífica. Ética de los derechos significa defender que lo lícito tenga la misma dignidad de lo bueno. La ética nutre con su sentido normativo y prescriptivo el valor de igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, la perspectiva de los derechos humanos, desde el punto de vista de la ética, garantiza una existencia digna a cualquier persona y constituye una protección jurídica e institucional de una serie de condiciones precisamente para vivir una vida digna. Disculpe, doctor, su micrófono se ha cerrado, si es tan amable. Gracias, doctor. Sí, decía que en el transcurso de esta semana hemos escuchado a los diferentes conferencistas donde nos han dado sus puntos de vista y es muy interesante escuchar que a pesar de ser dos temas bastante amplios, la ética como derechos humanos, al hacer el análisis tiene una gran trascendencia. Así es que agradezco a nuestro ponente, don Jorge Padilla, que esta mañana se dirigirá a ustedes y con toda seguridad, con su experiencia y siendo una autoridad en el tema, definitivamente esperamos que todos los integrantes de estas comisiones que están conectados esta mañana logren esa reflexión que buscamos como institución, esa reflexión en los valores humanos y los valores morales y la ética tiene una gran importancia para la vida de un país. Así es que les agradezco su participación a todos y reitero mi agradecimiento a don Jorge Padilla por apoyarnos en esta labor tan digna para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor Castaneda. A continuación, escucharemos la ponencia a cargo del licenciado Jorge Enrique Padilla Cordero, de quien procedo a leer un extracto de su currículum. Jorge Padilla Cordero, de nacionalidad costarricense, es licenciado en negocios internacionales y cuenta con estudios en licenciatura en Derecho.
Es máster en Derechos Fundamentales. Posee 10 años de experiencia como docente de cátedras en áreas de maestría, diplomados y pregrados de diversas universidades, tanto nacionales como internacionales. Posee una importante trayectoria como consultor a nivel internacional en el área de derechos humanos, relaciones internacionales y política exterior. Sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Padilla, también recordándole a toda nuestra audiencia que pueden realizar sus preguntas sobre la conferencia en el área de chat de esta transmisión. Dejo con ustedes al licenciado Padilla. Muy buenos días, Juan Carlos, José Manuel, ¿me escucho? Se escucha muy bien, doctor. Perfecto, muchas gracias, presidente. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y agradezco también no solo al Tribunal de Ética, sino a las instituciones y las agencias de cooperación que hacen posible este espacio absolutamente necesario. Ciertamente coincido con la visión que usted recién nos expone, presidente. Somos nosotros los agradecidos de poder compartir con ustedes, pero además la propia existencia del Tribunal de Ética Gubernamental es un impacto, un resultado y un impacto de la, de la adopción oficiosa de lo que mandan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Realmente el hecho de que el tribunal sea una extensión materializada en el terreno de lo que mandan las convenciones contra la corrupción, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, nos habla de esa conexión ineludible que hay entre derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, y que por supuesto son temas de absoluta vigencia para el análisis no solamente del plano nacional, sino del plano local. Y ahí yo me siento tremendamente complacido de poder estarme dirigiendo a personas que están en la primera línea de atención del servicio público, en la primera línea de la ruralidad, en la primera línea de las necesidades que nuestras comunidades y nuestros pueblos tienen. ¿Y por qué hablo de esto como un preámbulo de la conversación que vamos a tener esta mañana? Por una sencilla razón. Hay varios mitos que bordean o entornan a los asuntos de derechos humanos. Número uno, de que son una cuestión ideológicamente parcializada. Yo puedo darles absoluta fe en estos 20 años que tengo de recorrerme el continente, que los derechos humanos nunca es un tema, o nunca ha sido un tema prioritario, lamentablemente, sea gobiernos de llamados de derecha o sea gobiernos de llamados de izquierda o hasta progresistas o pseudo progresistas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un imaginario colectivo de que los temas de derechos humanos se concentran solamente o a un sector de la población, que eso es un mito, o a una sola agenda, ese es otro mito, o peor, que es el monopolio de la agenda, la temática o las poblaciones en concreto. ¿Y por qué les digo eso? Porque está bien, han habido muchas luchas que han quedado rezagadas y hay cuestiones estructurales que han quedado muy históricamente rezagadas. Pero si seguimos segmentando que los derechos humanos es algo que le compete solo o a quienes estudian derecho, o a quienes en el derecho están en área constitucional, o a quienes están solamente en el área penal, estamos negando el valor intrínseco de esa dignidad humana de la que hablaba el presidente a la referencia de esta conferencia y de sus principios más elementales para todas las personas. Entonces, a ver, con ese cuadro y dentro de lo que mencionaba el compañero que acaba de presentar esta breve reseña, y que agradezco que haya sido así de breve. A veces uno queda en medio de tantas cosas que dicen y que son las reseñas que no se siente uno cómodo. El rol docente, que yo no puedo disociar de mi vida, me lleva a hacer este tipo de reflexiones en clave de que vayamos delimitando algunas grandes preguntas, que vayamos delimitando algunas grandes premisas sobre lo que vamos a hablar en esta mañana. A mí lo primero que me agrada es poner este preámbulo de que los derechos humanos no es monopolio de un grupo de personas, no es monopolio de una sola agenda y no atiende solamente a una problemática, pero sobre todo no está encasillado ni en izquierdas ni en derechas. Los retos de la vigencia de los derechos humanos los vemos
como una urgencia, una necesidad e incluso como desatenciones en gobiernos de corte de derecha, gobiernos de corte de izquierda, de centro, tropicales o no tropicales. Y ahí hay evidencias claras. Por ejemplo, a mí me ha correspondido en muchos momentos bregar contra políticas gubernamentales que se suponían más apegados a los derechos humanos y me dicen de que no hay presupuesto. Y ustedes saben que derechos sin presupuesto no hay realización de derechos. Y esto trastoca, por supuesto, los temas asociados a promoción de la transparencia, lucha contra la corrupción, entre muchos otros temas que vamos a ir hilvanando en esta mañana. Pero sí, por favor, tengan claro que cuando hablamos de derechos humanos, ustedes como servidores públicos y servidoras públicas están en un rol esencial. Premisa número 2. Ustedes como servidoras y servidores públicos son agentes del Estado, en este caso salvadoreño. El Estado salvadoreño ha suscrito gran cantidad de tratados internacionales, gran cantidad de compendios de normas internacionales, ha recibido sentencias de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vive recibiendo recomendaciones de órganos de tratados como las Naciones Unidas, vive recibiendo recomendaciones de órganos cuasijudiciales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el medio de todo eso, la noción de una política exterior que vaya orientada, pienso como país, ¿no? Como nuestros países, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, siempre ha sido estar al máximo nivel de intensidad. Al máximo nivel de intensidad en materia de derechos humanos significa haber ratificado casi todos los tratados o incluso haber auspiciado tratados que se convierten en un parteaguas para la vigencia efectiva de los derechos humanos. En el caso de Costa Rica, el Pacto de San José, el llamado Pacto de San José, adoptado en 1969, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es el marco general jurídico de mayor vinculancia que tenemos en el continente americano para salvaguardar, para promover, para garantizar y para buscar proteger derechos humanos. Me dicen si me están escuchando bien, por favor, porque no veo a nadie y pues por ahí que me hagan una señita me da mayor seguridad, José Manuel y Juan Carlos. ¿Escuchan? Todo bien, ¿Sí? y sí se escucha y me indica cuando quiera la proyección. Muy bien, perfecto, mi querido amigo, muchas gracias. Pero también El Salvador ha promovido espacios para la vigencia efectiva de los derechos humanos. Cuando la Convención Americana se quedó corta en 1969 en temas de derechos económicos, sociales, culturales y además ambientales hoy día, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano, paréntesis, que la semana pasada, antepasada, ya lo declararon como un derecho humano, la resolución 4813 del Consejo de Derechos Humanos. Ojo, por favor, ustedes que son usuarias y usuarias, servidores que están frente a los usuarios que llegan a pedir permisos municipales, ojo, los temas ambientales, cierro paréntesis. Cuando la convención se queda corta, El Salvador asume un liderazgo, incluso adopta el seno para, brinda el espacio para adoptar el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso se le llama el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este conjunto de derechos, pero en cortito se le llama Protocolo de San Salvador. Y luego vamos a hablar un poquito más adelante de él. Entonces, cuando uno ve esa actitud hacia lo internacional, de estar en el máximo nivel de intensidad para adoptar tratados, para ratificarlos, para someterse soberanamente, tengan mucho cuidado con esto, los estados se someten soberanamente, construyen las normas, adoptan las normas, las ratifican y las asumen en su derecho interno. Ese comportamiento internacional se tiene que ver reflejado en la práctica nacional en todos los niveles. Tercera premisa, los temas de derechos humanos no le corresponden solo al presidente de la República, a los diputados o a los jueces. No, los temas de derechos humanos en cada uno de los estamentos del Estado deben de llevar las grandes obligaciones para las cuales países como El Salvador, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obligan. ¿A qué? A garantizar los derechos a todos los niveles, a proteger los derechos
un marco jurídico de avanzada, a promover los derechos humanos, instituciones nacionales de derechos humanos, tribunales como estos que además se toman el espacio para formar al funcionariado público, por supuesto que Ministerio de Educación, todo esto, y por supuesto obligaciones también de investigar desde un enfoque de derechos humanos, una fiscalía con una visión de derechos humanos interseccional, sin prejuicios, sin discriminaciones. Esa es un gran paraguas del que a mí me gusta siempre partir y que ustedes se ubiquen en un cuarto elemento. Cuando países como El Salvador ratifican un tratado de derechos humanos, todo el aparato estatal que debe implementar bajo esas obligaciones generales que les acabo de decir, implican además que el Estado es un ente que debe cumplir con cada una de esas obligaciones a través de todo el funcionariado público. Se han dado muchísimas discusiones a lo largo de los 40 y tantos años que tiene de vigencia la Convención Americana y de las más de 400 sentencias casi que tiene el Tribunal Interamericano, de cuáles son los responsables de violar derechos humanos y que quién es el que tiene que responder. Vean, una violación de derechos humanos por acción o por omisión, ya lo vamos a ver más adelante, tiene el mismo valor cometido en la parte más alejada de la capital salvadoreña, pensemos en espacios transfronterizos, pónganse el chip de los temas de migración un momento en la cabeza, personas haitianas, extracontinentales, personas venezolanas que huyen de la barbarie, de la violencia, de la miseria, personas que están ahora en la situación complicadísima de Nicaragua, el grupo humano que sea que esté en situación de migración irregular. Las mismas obligaciones pesan sobre el funcionariado público que está en la frontera como el funcionariado público que esté en la colonia Escalón o que esté en Ciudad Merriol o que esté en San Salvador Centro. A ver, ¿por qué esto? Porque la noción de la responsabilidad internacional del Estado aplica para todo el estamento estatal y no solamente para lo más visible o los que estén en mayor jerarquía. Entonces, dicho esto, con ese marco general, por favor, querido Juan Carlos, vamos poniendo la presentación. Yo quiero que nos vayamos introduciendo en algo que yo le llamo estas reflexiones en torno o sobre el rol de la ética pública en los derechos humanos como factor de desarrollo social, pero a partir de ciertos escenarios en los cuales estamos y yo los quiero conducir en este espacio que me han regalado para compartir y comprender y aprender de ustedes. La siguiente, por favor. ¿En qué contexto nos encontramos, gente? Nos encontramos en un contexto donde todas esas normas, todas esas resoluciones, todos esos compromisos que el Estado asume, no solamente El Salvador, sino todos aquellos que están en el mayor nivel de intensidad, recuerden que lo han ratificado todo, puse el ejemplo de Costa Rica y El Salvador, pero es el mismo ejemplo de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Guatemala, de México. Todos esos esfuerzos han ido encaminados, no solamente en América Latina, sino a nivel universal, en universalizar, valga la redundancia, esa condición de persona. El artículo 1.2 de la Convención Americana nos dice personas, todo ser humano. Y cuando dice personas, todo ser humano, gente, lo que nos está diciendo es de que no caben categorizaciones para entender quién tiene posibilidades de recibir servicios públicos de calidad. Personas, todo ser humano significa que no hay categorizaciones para quién puede ser una persona que vaya a reclamar la realización de un derecho. Y cuando dice personas, todo ser humano, por supuesto que no cabe categorizaciones para una persona que quiera obtener un acceso y un disfrute del acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas y para todos. ¿Qué significa esto? Que aún con lo que hemos logrado a través de los tratados, aún con lo que hemos logrado a través de las declaraciones universales americanas, protocolos adicionales, protocolos facultativos, convenciones interamericanas, todo eso, y si nos vamos al plano europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si nos vamos al sector africano, vamos a encontrar la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, si vamos al mundo asiático, vemos una Comisión Asiática de Derechos Humanos, y ahora en un interesante ejercicio, una comisión, un proyecto de comisión árabe de derechos humanos, con lo que eso significa en las visiones de Occidente y no Occidente. Todo eso ha ido para subirle el piso de protección a esa condición de persona
entendida como personas, todo ser humano. Ojo, no como ciudadano de un país. Y ya les voy a decir por qué eso. Sin embargo, aun cuando se ha subido tanto ese piso para la protección efectiva, queridas y queridos, vayan poniendo ustedes en su imaginario a esa persona que llega a la municipalidad pidiendo que se le dé un servicio, que se le brinde una ayuda, y no es nacional salvadoreña, no tiene papeles en regla, por decirlo de manera popular, aunque grosera, disculpen, una persona en una situación de irregularidad administrativa, por cuanto no tiene un pasaporte, un acta de nacimiento, no tiene nada de eso, ¿ok? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con esa persona que sencillamente no puede ser atendida por un servicio de calidad en el tanto no tiene posibilidad de demostrar de que tiene un nombre, de que tiene un número de cédula, de que tiene un documento que acredite su identidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Vayan poniéndose en ese chip. ¿Y cómo van reaccionando ustedes? Digo esto porque entre más se sube en ese nivel, más aparecen revisiones de discursos y brechas que pueden ser parte de un populismo, como esos pellizquitos que se le dan a la democracia para desfavorecerla, para evitar que su verdadera esencia tenga un sentido de realidad, sino que se ve inmerso en situaciones como la movilidad humana, que es dinámica y que tiene variadas causas. ¿Qué tiene que ver El Salvador y sus municipales y sus autoridades municipales para enfrentar los temas migratorios que tienen como causa la violencia estructural en un país a miles de kilómetros de su país? Vean lo que está pasando en Haití. En Haití, con todo lo que ha sucedido, el magnicidio, los desastres naturales, ese país que parece que le cuesta muchísimo levantar cabeza y tener una digna estabilidad. Lo cierto es que ha empujado a que miles de personas haitianas inicien un recorrido que es de violaciones de derechos humanos desde el momento que lo piensan, por cuanto sufren gran cantidad de abusos a su integridad personal, a su patrimonio, a su condición de persona. Vean, tiene que ver muchísimo, tiene que responder muchísimo. La municipalidad debe tener un enfoque de derechos humanos para atender esas necesidades. Ustedes son el primer estamento del Estado al cual se le solicita algún tipo de ayuda, algún tipo de servicio. Y este tiene que ser de calidad, apegado a la legalidad, pero desde una perspectiva de dignificar a la persona como razón de servicio. En medio de todo eso, les decía, los populismos de un lado, de otro, porque no hay de un lado y de otro, hay de todos los lados, promueven además ese sentimiento de que la exclusión y la desigualdad tiene culpables, ¿no? Y en esa culpabilidad podemos caer en peligrosas trampas que ahonden las brechas, que ese discurso se torne realidad y luego sea una negación de un derecho humano o la negación de un servicio público de calidad por considerar que una persona es persona o por considerar que otra persona no es persona. ¿Cuál es esa diferencia para entender quién es persona y quién no es persona? ¿Cómo media ese criterio para dar un servicio de calidad y darle vida a esas obligaciones generales que hablan las convenciones en el sector local? Vean lo que dice al final. El Estado tiene una especie de pérdida de capacidad institucional para solucionar reclamos de la ciudadanía y atender demandas. Lamentablemente se han agotado las vías institucionales en las cuales se dan este tipo de, digamos, de respuestas efectivas y afirmativas. De toda suerte que la gente empieza a buscar otro tipo o de mecanismos o de mecanismos o bien de salidas para lograr realizar sus derechos o atender las demandas ciudadanas. Por ejemplo, los temas de protesta social y derechos humanos, gente. En los temas de protesta social y derechos humanos vemos el evidente escape o punto de ebullición social de cuando se han agotado los canales adecuados institucionales o legítimos para plantear diálogos o lograr, ¿cómo le podemos llamar? Reivindicaciones de derechos. Cuando uno ve que este tipo de situaciones suceden y vemos los estallidos sociales, vemos después una lamentable situación de
imposibilidad de canalizar adecuadamente ese reclamo en la perspectiva que se está dando, en la intensidad que se está dando y con los efectos que están sucediendo. Entonces, por ejemplo, vemos lamentables episodios donde el uso de la fuerza es desproporcional solo por el mero ejercicio de un derecho de protesta o de reunión que desemboca en protesta social. Y ahí vamos viendo otro tipo, digamos, de dinámica del Estado. El agotamiento de las vías institucionales como primera línea, la falta de respuesta en segunda línea, la forma en que se contiene en tercera línea y el posible vicio de atención que se dé a esa situación en particular y que nos lleva, por supuesto, a una eventual violación de derechos humanos por la actuación inmediata, la contención inmediata, el tratamiento inmediato, cuando no hay una perspectiva de derechos humanos. Entonces, vean, cuando el Estado pierde el enfoque de derechos humanos en atención prioritaria, en atención primaria y en el tratamiento adecuado, en el desarrollo, se van produciendo violaciones de derechos humanos. La siguiente, por favor. Sumado a eso, y como todo ha cambiado de una manera rampante, la altísima influencia en mecanismos de circulación de información y de formas de ejercer la libertad de expresión le va metiendo presión al servicio público. ¿Por qué? Porque en una página web, en una red social de la municipalidad, es cuestión de un segundo de un proceso de denuncia que se puede convertir colectiva, que si tiene un fundamento o un asidero, necesariamente va a generar una consecuencia. Y eso, si no se atiende desde una perspectiva de derechos humanos, gente, podemos estar ante una situación que sea comprendida como parte de la aquiescencia del Estado. O sea, hay un reclamo, puede ser válido, puede ser no válido, pero se forma una bola de nieve que es tremendamente grande y en redes sociales eso se convierte en algo imparable. Y en términos de horas podemos tener una crisis de gobierno local que puede desembocar hasta en una separación de personal o renuncias o incluso de renuncias al cargo de elección popular, cuidado, se está dando en muchos países de Sudamérica, a partir de una presión que se da de forma legítima utilizando un medio de comunicación no tradicional, pero que tiene una capacidad expansiva, pero que además es parte del ejercicio de un derecho, libertad de expresarse, libertad de hacer llegar la información, pero ante todo en el reclamo de que cada vez nuestras poblaciones, nuestras personas, nuestras comunidades son más conscientes de que reclamar por la realización de derechos humanos es un derecho y no un capricho. Guardemos algunas distancias, por supuesto, entre algunas cosas que se dan, que sabemos y suceden, pero no perdamos de vista eso. Si el enfoque que se le da, por ejemplo, hay una situación no atendida con el tema de migración y eso se hace grande y un líder social, una lideresa social, etiqueta a alguien del alto comisionado y el alto comisionado se da cuenta, le empieza a dar seguimiento y la respuesta tiene tintes discriminatorios de parte del gobierno local, la bola de nieve no solamente se hace enorme, sino que se hace una avalancha de crisis de derechos humanos. Y ojo, ahí hay que tener un muy buen tino para ver cómo es que el Estado de Derecho se enfrenta a circunstancias, a movimientos y a corrientes que no son las típicas cuestiones que resolvían ni nuestros gobiernos centrales ni nuestros gobiernos locales hace 5, 10, 15 años. Con esto, por supuesto que tenemos que empezar a analizar asuntos de cómo la corrupción golpea la falta de una debida atención de un servicio público de calidad conducido por los canales correctos y orientado a todas las personas. Si ustedes le echan un ojo a los índices de percepción ciudadana sobre la corrupción, yo estuve leyendo un poco el de El Salvador del año 2018, hay muchas prácticas que no son percibidas como corrupción y que son corrupción, ¿no? Y ahí, cuidado, debemos tener el grandísimo cuidado de no caer en esas trampas, sea por desconocimiento de la norma, sea por desconocimiento del procedimiento, o peor aún, conociendo la norma y el procedimiento, aún así las llevamos adelante. Cosas interesantes que revelaba el informe. La persistencia de situaciones como los llamados peajes o diezmos, o tenía otros nombres muy pintorescos, para renovar permisos, otorgar permisos por una cuestión partidista, una lógica partidista,
Por supuesto que la remisión en el sector salud, la remisión de servicios que deben ser gratuitos a clínicas privadas por parte de médicos del sector público, una educación que no es de calidad y que pues está orientada a el favorecimiento de algunos grupos humanos. Cosas que nos pueden parecer imperceptibles, pero que al final limitan el goce efectivo de los derechos humanos. ¿Para quiénes? Para todas esas personas que la Convención dice que ratificó El Salvador, de que persona es todo ser humano y que la obligación del Estado es garantizar, proteger, promover e investigar para todas las personas. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado, no solamente en caer en las prácticas, sino en tolerarlas, porque si una autoridad dentro del gobierno local sabe que la práctica persiste y sabe que no se combate, no se denuncia, no se lleva al tribunal, a la Corte de Cuentas, o aun cuando la Corte de Cuentas o tribunales como el Tribunal de Ética Gubernamental lo advierten, lo señalan, lo puntualizan y no hay respuesta efectiva, estamos ante el comportamiento típico de un Estado que genera tolerancia. Y eso en el derecho internacional es por lo que condenan a los Estados, la aquiescencia del Estado. Entonces, vean cómo vamos armando la película. La siguiente, por favor. Cuando yo les decía que los derechos humanos no eran el monopolio de un solo grupo humano o de una agenda o de un tema, ustedes, por supuesto, deben de entender de que las violaciones de derechos humanos son de carácter multinivel. Discúlpenme que me esté tomando mi café de la mañana. El Estado es responsable de violaciones de derechos humanos de una manera multinivel en las acciones u omisiones que se dan en los supremos poderes, se lo dije al inicio, en las acciones u omisiones que se dan en la ruralidad como en la ciudad, en las acciones u omisiones que fomentan la discriminación estructural. ¿Qué es la discriminación estructural? Bueno, cuando el Estado sabe que hay poblaciones que necesitan un empujón mayor y no solamente no hace nada, sino que profundiza la brecha, favoreciendo, emitiendo normas, emitiendo procedimientos, llevando adelante prácticas que sean discriminatorias contra ese grupo humano que también tiene derechos y que por supuesto el Estado está en obligación de darle toda esa garantía, esa protección, esa promoción de derechos. Pero las acciones y las omisiones son frente a la diversidad humana. Y cuando hablamos de diversidad humana, no solamente piensen en colectivos LGBT, gente. Tenemos que pensar que la diversidad humana es la mujer de la comunidad rural, que es jefa de hogar, que tiene 5 niños, es abuela de 2 niños que quedaron a su cargo porque su madre se fue a Miami a trabajar, su padre está en Los Ángeles, 2 de ellos tienen discapacidad, hay una señora que les ayuda pero que les roba y están en una situación de pobreza, o un señor que les ayuda y les roba con las cosechas. Esa es la diversidad humana. O puede ser una persona migrante indígena que tenga COVID y se acerque a la municipalidad para ver cómo le dan una ayuda. ¿Cómo canalizamos este tipo de cosas? Cuando teníamos la conversación inicial para esta reunión, yo les decía, ¿cómo es que logramos un entendimiento y un enfoque de derechos humanos frente a la diversidad humana en el gobierno local? Gente, las cosas que ustedes atienden en las municipalidades no es del señor o la señora que tienen cierto tipo de test en la piel y que tienen un nivel adquisitivo superior a los $2,000. No. Las cosas que ustedes tienen que atender, que decidir, que planificar desde una perspectiva de derechos humanos, y esto es ética pública, porque es para todas y para todos, es una perspectiva en la cual ustedes como agentes del Estado comprendan que ese usuario final, esa usuaria final, es una persona que anda en busca del aseguramiento de su dignidad. Entonces, cuidado. Una discriminación estructural basada en prejuicios de género, condición social, de carácter religioso, cuidado, de carácter de conciencia, de creencia, por orientación sexual, por identidad de género, por grupo étnico, por estrato económico. Cuidado. Lo que favorezcamos a uno por estrato económico puede ser el caso ante la Corte Interamericana en un par de años por una violación a los derechos humanos y al proyecto de vida digna de una madre o un padre que tenía una situación de interseccionalidad como la que les acabo de describir. ¿Y qué pasa si al área de planificación urbana le llegan demandas por cuestiones de cambio climático? Ya deberán ustedes estar haciendo políticas de cambio climático, gente, en las municipalidades. Se los dije, las Naciones Unidas ya lo declararon no solamente como una aspiración, sino como un derecho humano, el medio ambiente sano.
Estúdiense la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, anótenlo por ahí. La implicación que tiene para el Estado una práctica de planificación estatal respetuosa del medio ambiente sano. Cuidado, ahí hay cosas que podemos estar a un clic de una violación de derechos humanos por una falta a ese deber, a esa probidad, a esa ética con la que tenemos que conducirnos. ¿Por qué decir esto? Porque estamos en una época de peligrosos auges de la apatía por la democracia. Y si hablamos de la democracia local, bueno, El Salvador tiene un proceso muy interesante de participación política, de mayorías, pero ayer fue el conflicto armado interno en El Salvador. Ayer, hace nada en la historia. ¿Cómo miramos hacia adelante? ¿Qué pasa en América Latina? Los auges de apatía que hay en nuestra población más joven, que relativizamos la vigencia de los derechos, relativizamos la cultura de la legalidad, relativizamos una rendición de cuentas adecuada como un derecho humano, relativizamos el gobierno abierto como una forma de rendición de cuentas. Todo eso se vive en democracia. Vean la pregunta que yo les hago. ¿Saben nuestras generaciones actuales lo que es vivir en el ámbito del autoritarismo como para preferir manos duras que resuelvan los problemas locales y nacionales antes de prácticas más democráticas? Eso lo dice el Latinobarómetro. La gente está respondiendo, entre un 60 y un 70% estaría de acuerdo a la vuelta de una mano dura, pero que le resuelva sus problemas. Pongamos la atención a ese tipo de indicadores. La siguiente, por favor. Seguimos en un contexto donde la participación de los partidos políticos como instrumentos necesarios para la democracia mantiene un desencanto en las nuevas generaciones. Miren, la semana pasada en México yo le preguntaba a un grupo de docentes si podían hacer un ejercicio, y fue maravilloso además el resultado, cuando ya ellos lo implementaron, en el aula. Yo le decía, pregúntenle a sus niños y a sus niñas, ¿para qué quieren participar en política? Las respuestas fueron desoladoras. Hay gente que dice, no, no hay necesidad de participar, mejor me pongo un negocio, pero un negocio que no depende de la política, porque en la política roban. No, no quiero llegar a un gobierno nacional porque es para servirse. O sea, ese desencanto va a tener una repercusión hacia adelante que lo estamos viendo en algunos países de una manera muy marcada. Me imagino que con mi querido amigo Claudio Nash hablaron de cuestiones asociadas a estas, o al menos las haya mencionado, o las irá a mencionar, no sé si ya pasó por acá, creo que sí. Pero con Claudio tenemos grandes coincidencias en la forma en cómo el modelo democrático se ha ido agotando y el modelo democrático en los partidos políticos se ha ido generando en un declive. Chile en este momento, con el proceso de la adopción de la Convención Constituyente y la forma en que se va a redactar la nueva constitución política a propósito de los estallidos sociales por no encontrar un mecanismo adecuado de respuesta a las necesidades sociales acumulado en el tiempo, ojo, cierro paréntesis. Si uno ve la propuesta que va a redactar la nueva constitución política, son personas sin partido político. Aquí se abre toda una discusión para los gobiernos locales. ¿Qué pasa si se da la posibilidad de llegar a aspirar a un gobierno local sin necesidad de partido político? Pensemos en una reforma. Ya hay países que lo han planteado, la Corte Interamericana ya resolvió un caso, el caso Castañeda Guzmán contra México, donde le preguntaban si se puede acceder al poder sin el vehículo necesario, articulado, que es un partido político. El tema de las candidaturas independientes. Esto es un reto para los gobiernos locales a 5 o 10 años, que muy probablemente vamos a estar aquí hablando en algún otro encuentro. Esta época realmente lo que nos llama es a hacer lo que estamos haciendo hoy, a través de la promoción, de la capacitación, de la incidencia, de la asistencia técnica, digamos, conceptualmente dura, como la que podemos sostener en este tipo de diálogos, es que solamente así reforzamos una cultura de legalidad, una cultura de rendición de cuentas, pero sobre todo hacer efectivo ese anhelo del gobierno abierto, la auditoría ciudadana y esa relación sociedad civil-gobierno local, gobierno nacional. Gente, el principio de máxima divulgación, que es parte de un derecho humano llamado la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de pensamiento, está en doble vía. Las personas usuarias, que son las titulares de derechos, ustedes y yo, siendo ciudadanas, ciudadanos, personas en la jurisdicción del Estado salvadoreño, somos personas que tenemos derecho al acceso a la información de carácter público. Cada peso que tenga un sentido y un interés público tiene que ser declarado y cada información, cada proyecto debe tener alcance público.
Y a eso nos debemos. Y en la transparencia ganamos todas. Y en la transparencia ganamos todos. No es un asunto del capricho de quién quiere andar siguiendo la gestión gubernamental de quién. Es que es un derecho humano. Cuidado con prácticas denegatorias al respecto. La siguiente, por favor. De todo ese contexto, si hay algo que a mí me gustaría dejar por sentado, es que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que romper la odiosa noción de que los derechos humanos era un asunto de generación. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos enseñaban en la escuela la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación? Yo tenía un profesor en la escuela que me decía que el agua era un derecho de quinta generación, lo cual significaba, número uno, me dijeron una gran mentira, que el agua no se agotaba. No, eso es una mentira, pero yo me la creía a mis 15 años, a mis 13 años, creo. Y otra, lamentablemente, que estábamos frente a la realización de derechos de una parte siempre y cuando otra parte fuera posible o realizable. Esto era la condicionalidad de los derechos. Y en el imaginario social de la impartición de justicia, de la planificación ejecutiva, del diseño de políticas públicas, eso cobró mucha fuerza, gente. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos la famosa segmentación de derechos que les advertí al inicio de esta conversación. Bueno, es más o menos un absurdo como preguntarles esto. ¿A ustedes les dijeron que tenían derecho a la alimentación hoy si no venían a esta clase, a esta charla? Así de absurdo. Así de absurdo como cuando te dicen no tienes derecho a una partida de ayuda social si no votaste por mi partido. Ese es el absurdo de la segmentación de la vigencia y realización de los derechos humanos. Si tú votaste por mí, tienes derecho a un permiso municipal, a una patente comercial. Cuidado. Cuidado con hacer de las generaciones de derechos humanos la forma en que el gobierno local se conduce, porque esa es una entrada directa a violaciones de derechos humanos. El gobierno local, el gobierno nacional tiene que verse en esa vigencia integral de derechos humanos. Y eso significa, lo que yo pongo ahí, no reconocerle derecho a unos y postergarle los derechos a otros. ¿A otros quiénes? A otras personas. ¿A otros quiénes? A otros proyectos de vida digna. ¿A otros quiénes? A otras formas de generar dignidad en las personas. ¿Cómo logramos eso? Políticas públicas efectivas con enfoque de derechos humanos. Porque tenemos un gran reto, gente. Y yo sé que los recursos son muy limitados y yo sé que las prioridades son muchas y que estamos en una región del mundo donde si no es un desastre natural, es una emergencia humanitaria. Donde no es una emergencia humanitaria, es ahora una pandemia. En donde si no es eso, es la otra pandemia. La corrupción se lo ha robado todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionamos los derechos humanos ante tantísima desigualdad, gente? En un marco apegado a la legalidad, en un marco apegado a la cultura de rendición de cuentas, en un marco con enfoque de derechos humanos. Y solamente así, como dice abajo, es que logramos cumplir de la voluntad internacional del Estado, ¿de qué? De ratificar todos los protocolos, todos los tratados, de salir en todas las fotografías y realizarle los derechos a todas y todos. Yo les decía ahora que ustedes tenían que entenderse en una lógica muy concreta como sujetos de obligaciones. ¿Por qué? Porque ustedes son servidores públicos y servidoras públicas. ¿Y por qué? Porque estamos al frente de ¿quién? De titulares de derechos. La Convención Americana define que los titulares de derechos son todas las personas sometidas a la jurisdicción del Estado. ¿Qué significa esto en español y en bonito y en corto? Que tan titular de derechos es la persona que nació en San Salvador o en La Libertad, en cualquier lugar del Salvador. Cualquier persona nacional salvadoreña es tan titular de derechos. Ojo, pongan atención, como la persona que está en situación de migración irregular pasando por el territorio salvadoreño, como también la persona que está en situación migratoria regular estando en el espacio territorial salvadoreño. El ejemplo, si a mí me sucediera algo estando yo en El Salvador, que entré por el aeropuerto internacional, que entré con un pasaporte, que me hospedo en no sé dónde, por ahí en San Salvador, que estoy dando esta charla ahí en presencial. Si algo sucediera conmigo, el Estado salvadoreño es responsable. Pero como no admitimos categorías y no admitimos reconocer derechos a unos y a otros no,
El Salvador también es responsable, de acuerdo a la Convención Americana, en el artículo 1, que dice que el Estado debe garantizar derechos y libertades a toda persona sometida a su jurisdicción. Toda persona. Y recuerden que persona era todo ser humano. Entonces, si persona es todo ser humano, tan persona soy yo, como es usted, que es nacional de El Salvador, como la persona que está en situación de migración irregular, que es haitiana, que es nacional de ese país y huye de la violencia. Tan titular de derechos es la persona a la que se le ha conferido el estatus de refugiado o el estatus de asilo. Y son personas que nos pueden llegar a tocar la puerta de la municipalidad para obtener un servicio público de calidad. La siguiente, por favor. Voy agotando ya el tiempo para tener una conversación con ustedes. ¿Quiénes son entonces ustedes servidores públicos como agentes del Estado? Bueno, todas aquellas personas que estén en la planilla del Estado son agentes del Estado, desde el presidente de la República, la persona que hace la limpieza en la municipalidad, el alcalde, el vicealcalde, la vicealcaldesa, el intendente, el regidor municipal, todos. El que va y hace las mediciones para una servidumbre eléctrica, porque pues, lo van a hacer por ahí, todos. Agente del Estado, cuando el Estado viola derechos humanos, son todos. Agente del Estado que tiene que garantizar derechos humanos, son todas y todos. Agente de derechos humanos, agente del Estado que debe proteger y promover derechos humanos, todas y cada uno de ustedes. Se los decía hace una diapositiva, las obligaciones generales del Estado en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana. ¿Y por qué el 2 es tan importante? Porque así como el 1 dice que hay que garantizarle las libertades y garantías sin ningún tipo de discriminación por causa de raza, orientación sexual, identidad de género, por causa de su condición social, económica, por causa de todo eso, religión, origen étnico. El artículo 2 dice de que el Estado tiene que llevar adelante 2 tipos de acciones que aseguren la vigencia de esas libertades y garantías del artículo 1 a toda persona, ser humano. Número 1, debe llevar adelante prácticas que sean de promoción, de elevar el piso de protección a los derechos humanos. Esto significa además adoptar normas en lo constitucional, en lo legal, en lo administrativo, en procedimientos, en protocolos de actuación de la policía municipal, por ejemplo, que debe tener un enfoque de derechos humanos. Pero si, por ejemplo, volviendo a la policía municipal, el protocolo de actuación policial para la obtención de pruebas es utilizando tortura, la obligación del Estado es desaplicar ese protocolo, suprimir ese protocolo por uno que tenga una orientación clara y una vocación de respeto por los derechos humanos de la persona que está siendo interrogada. Ah, que es que los derechos humanos protegen delincuentes. No, señoras, no, señores. A la persona que está en un proceso judicial se le garantiza los derechos humanos a través del debido proceso legal. Punto, se acabó. No más ni menos. Ah, que es que el juez es de garantías. Bueno, si es una persona que la están llevando presa porque se robó un atún por hambre, flagrancia, y la van a poner al lado de un criminal nivel 10, bueno, hay hacinamiento. ¿Cuál es el sentido de llevar a esa persona que se robó el atún para darle comida a los niños? A ver, la ponderación. No es un asunto de que los derechos humanos es alcahuetería, garantismo puro, y además ahora hoy les estoy contando una historia de obligaciones. No, bienvenido a la gestión municipal con enfoque de derechos humanos, mis queridas y mis queridos. Algo que siempre ha estado en el ADN, algo que debe permear la cultura de la legalidad, algo que debe reflejarse en la ética pública. ¿Cuál es la aplicación territorial? Las competencias, lo que yo les decía hoy, hace un momento. Toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado salvadoreño tiene la necesidad de que se le garantice, se le promueva y se le protejan los derechos humanos. ¿Quién tiene ese rol de garante? Ustedes. Desde el presidente, ya les dije, a todos los ministros de Estado, todos los viceministros de Estado, todos los intendentes, todos los asistentes de ministro, el director de la policía, el director del Hospital Nacional, el director de la clínica comunitaria, todos son agentes del Estado. Y aquí es importante empezar a empatar y entender que los temas de corrupción son temas de derechos humanos, como se los dije al inicio. Y entonces ahí, las normas de conducta para el correcto funcionamiento del Estado, los mecanismos que den vida a las normas de conducta, la creación de órganos de control o de justicia, como el Tribunal de Ética Gubernamental, responden a una lógica de adoptar, como el artículo 2 de la Convención Americana, procedimientos, normas,
prácticas, instituciones que eleven la protección de los derechos humanos, que funjan de garantes de derechos humanos, son formas en que vemos materializada la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos sus protocolos y todas sus normas. ¿Destinadas a qué? Como decía la diapositiva anterior, a garantizar la efectividad de los derechos humanos de los titulares de derechos. Y ojo, ustedes también como agentes del Estado son titulares de derechos porque son personas. Ustedes están en esa doble condición. No digan, bueno, es que este me está diciendo que solamente tengo deberes y deberes y derechos. Claro que ustedes tienen también, son titulares de derechos, a que sus salarios sean dignos, a que los procedimientos de ascenso sean los correctos, a que no sea por amiguismo de que se gane alguien el puesto y ustedes por meritocracia se lo tenían que ganar. Ahí también hay derechos a los debidos procesos, a una aplicación del derecho administrativo con enfoque de derechos humanos, de normas laborales, de respetar la sindicalización. Todo esto son derechos humanos también de ustedes como agentes del Estado. Y aquí es donde vemos materializadas esas normas, conductas, correcto funcionamiento del Estado en todos sus niveles, mecanismos, órganos, entidades, iniciativas que permitan que se fortalezca esa relación entre las personas que viven en sus municipios y las autoridades del gobierno local, pero también en las personas que viven de manera general en el Estado y que el Estado deba garantizarles esos derechos. Seguimos, por favor. Ya vamos concluyendo. Para que eso sea posible, para que ustedes puedan trabajar tranquilas y tranquilos, para que ustedes se sientan seguras y seguros, para que nuestros gobiernos locales den respuestas al tenor de ese artículo 2, de ese artículo 1, de esa Convención Interamericana contra la Corrupción, de esa Convención Internacional contra la Corrupción, es que necesitamos trabajar en clave de enfoque basado en derechos, en democracia, para la democracia y por la democracia. Y cuando hablo de esto, no piensen en el presidente de la República, no. Piensen en su espacio inmediato. Este es un espacio para analizarnos y analizar nuestra actuación en el ámbito de lo local y cómo fortalecemos el ámbito de lo local. Pues ahí está, con el enfoque basado en derechos. Bueno, ¿y cómo me aprendo yo el enfoque basado en derechos? Hoy hemos tenido toda esta charla de los últimos 55 minutos. Ha sido una charla del enfoque basado en derechos, de una práctica con noción de derechos humanos, de una práctica orientadora, de una práctica respetuosa de los derechos humanos. Ahí estamos ejerciendo un enfoque basado en derechos, capacitándonos correctamente, escuchando a colegas valiosísimos como Claudio, como otras y otros que están con ustedes, no por lo que yo les diga, sino como personas que me han antecedido y que por supuesto aportarán muchísimo más que este servidor. La planificación local debe tener ese enfoque basado en derechos. Miren este ejemplo clarísimo. Si el encargado de obra pública de la municipalidad no tiene un enfoque de derechos, no va a ver las necesidades, no va a reconocer las necesidades, no va a tener la empatía y no va a tener la sensibilidad de que hay personas con discapacidad, y ese es el término correcto, por favor. Dos cosas que necesito que radiquen de su vocablo. Uno, las generaciones de derechos humanos. No me planifiquen obra pública ni me planifiquen el gobierno local bajo una lógica de las generaciones, ¿verdad? Entonces aseguro educación y no les doy salud. ¿Verdad? Eso no puede ser. Yo sé que hay recursos limitados, pero los derechos cuestan y hay que hacerlo. Y dos, por favor, personas con discapacidad es el término correcto. No le digan ni minusválidos, ni los discapacitados, ni ahí viene el discapacitado. Por favor, esos son temas tremendamente que ya demuestra en el vocabulario un uso correcto del enfoque basado en derechos. Pero bueno, si una persona con discapacidad necesita moverse por su comunidad y el encargado de obra pública no tiene esa visión de derechos humanos para construirle rampas, para que el transporte público tenga una norma que le obligue a utilizar estas plataformas para que una persona con movilidad reducida pueda utilizar el transporte público, ahí estamos viendo la ausencia del enfoque basado en derechos. Si el parque que se construye, perfecto, para promover la convivencia social, para evitar que la delincuencia llegue a la escuela, si no hacemos esa obra pública y no la conectamos con un enfoque basado en derechos, seguiremos violando derechos humanos.
Si en el ámbito de lo educativo hay un divorcio total y las autoridades político-administrativas, o sea, ustedes, los servidores públicos de la municipalidad, no tienen una conexión con el ámbito educativo, se está desaprovechando una forma de hacer educación en derechos humanos y de enfoque basado en derechos. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestras niñas y a nuestros niños que respetemos y que tengamos una visión de derechos humanos y de cultura democrática si nuestras autoridades político-administrativas no se acercan a la escuela y les enseñan el rol de la importancia de un gobierno local? Son cosas que debemos ir pensando. Ahí damos pequeños pasos. Porque el enfoque basado en derechos, gente, como dice la diapositiva, permite elaborar explicaciones, permite elaborar propuestas para encarar esas tensiones, esos desafíos que se están dando en nuestro tiempo. Un enfoque de género, un enfoque hacia la diversidad de la ruralidad. ¿Es lo mismo ser mujer rural que mujer en la capital? Pregunto. ¿Es lo mismo ser estudiante de un colegio con una carrera técnica allá en la frontera con Honduras a un niño que se mueva por la colonia Escalón? Son algunas preguntas, gente, pero sobre todo yo quiero dejar instalada una pregunta de la importancia de ver siempre la necesidad de que este enfoque basado en derechos nos lleve a ganar ejerciendo una ética pública en el gobierno local, a ganar y fortalecer nuestra ética pública ejerciendo un enfoque basado en derechos en la planificación del gobierno local, en la actuación del gobierno local. Que el gobierno local entienda que con pequeños procedimientos puede marcar la diferencia. ¿Cuánto de las patentes comerciales, cuántos, no sé si llamarles premios, pero reconocimientos a la excelencia en igualdad de género, en promoción de las personas con discapacidad en el ámbito de lo empresarial, cuántos sellos de calidad estamos dando en El Salvador para eso? Pueden haber experiencias interesantísimas, estoy seguro. Pero esto tenemos que hacerlo generalizado, no puede ser solo una, o solo dos, o solo 5, o solo 10. Yo creo que aquí hay más de 100 personas. 112, dice, hay más de 112. ¿Cuánto ganamos por ejercer una ética pública con enfoque de derechos humanos, con cultura de la legalidad, con promoción de la transparencia, con acceso a la información, con ética? Ganamos mucho. Ganamos porque los medios de exigibilidad y protección de derechos aumentan para todas y todos. Porque nos permiten tener sistemas de monitoreo y rendición de cuentas mucho más eficaces, mucho más sensibles, se fijan desde un punto de vista interseccional. Entonces ya vamos a tener una lógica de que no vamos a preguntar cuántos niños, cuántas niñas, no, también vamos a ver cuántos adultos mayores, que hay una convención para personas adultas mayores, ustedes se deben de saber. Perfecto, muy bien, me imagino que ya se la sabían. ¿Cuántas personas adultas mayores post-COVID necesitan una asistencia de parte de la seguridad social, pero no tienen un acceso, un camino que le lleven el tanque de oxígeno? ¿Estamos llegándole a la gente o no le estamos llegando a la gente? El enfoque basado en derechos, la ética pública en la función pública, en el servicio público, nos permite diseñar y ejecutar políticas públicas que tengan, y ya lo vamos a ver, un enfoque de interseccionalidad. Esa interseccionalidad mitiga la discriminación, reduce el umbral para la violación de derechos humanos. Ojo. Finalmente dice que son pautas de interacción y convivencia. Claro, gobierno abierto es sociedad civil empoderada, no vistas como un mecanismo de control absurdo, esquizofrénico, mezquino por cuestiones políticas. No, gente, es que hay derecho al acceso a la información y a saber que la inversión pública se haga de calidad, que el asfalto que se compre sea el mejor, no 80-20, por decir algo. Que la escuela no se nos esté cayendo a pedazos, que los niños no se nos vayan en esa migración espantosa, cruel, que cercena su dignidad. ¿Cuántas niñas son violadas en ese proceso de la migración? ¿Cómo los expulsamos? Eso es un tema muy complejo. Redes de tratas, órganos, ilegalidad, crimen organizado. Todo eso converge. Siguiente, por favor. ¿Qué principios deben plasmarse en ese enfoque basado en derechos en lo local?
La universalidad. ¿Qué significa la universalidad? No pensar en generaciones de derechos humanos. La indivisibilidad, bueno, no condicionar esta obra o aquella obra. No, es que por allá votaron por mí, entonces para allá les vamos a llevar el asfalto. Aquí que se aguanten, de por sí siempre han sido del otro partido. Cuidado. Interdependencia. La realización de los derechos humanos son conexos, gente. El proyecto de vida digna debe ser ese concepto que ustedes manejen como destinatarios finales en la ética pública. ¿Cuánto de un proceso de corrupción va a impactar en el proyecto de vida digna de alguien a quien no se le realizan los derechos? Como titulares de derechos, como la razón de ser de su gobierno local, que es servir hacia los demás. La progresividad. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un protocolo para evitar el acoso laboral y sexual en la municipalidad. Qué bonito, excelente. Pusieron ahí unas, en este lugar no se acosa, aquí se respeta a la mujer, aquí se respeta a los varones, aquí se respeta la diversidad sexual, Eso está muy bien. Pero la progresividad tiene que ser efectiva. Que si hay un caso que se reporta, exista el mecanismo adecuado para que se conduzca, para que esa persona que es víctima de un abuso tenga un acceso a la justicia, aunque sea no institucional, un debido proceso no institucional, que se le nombre un órgano director, que tenga garantías para defenderse, para enseñar pruebas y que no esté conducido por prejuicios. Eso es progresividad efectiva. Si lo vemos en obra pública, lo mismo. Bueno, sí, qué bonito el parque, perfecto, pero ahí no tiene un enfoque de medio ambiente, entonces pusieron unas cosas ahí que nada tienen que ver. Bueno, entonces generacionalmente va a haber un impacto. Así, pero eso es de los demás, no es mi tiempo. Cuidado. ¿Quiénes son esos actores del enfoque basado en derechos en lo local? Pues los garantes de derechos. ¿Quiénes son los garantes de derechos? Ustedes. Cada una y cada uno de ustedes, servidores y servidores públicos. Desde el más visible hasta el que está ahí articulando. ¿Quiénes son los titulares de derechos? Por supuesto, las personas humanas, y ustedes también son personas humanas, así que ustedes también son titulares de derechos en algún momento. ¿Por qué? Porque reivindican. ¿Qué tal que los despidan injustamente? Solo porque los vieron portando la camiseta o la shirt del partido político contrario. ¿Dónde están mis derechos políticos? Yo puedo decir, por mi preferencia partidaria, pues lo que quiera. ¿A usted le contratan por pertenecer al partido político de turno o lo contratan porque es el experto en la materia de planificación urbana? Estoy poniendo un ejemplo, no hay nada personal acá. No. Ustedes en algún momento pueden necesitar de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son para todas y todos, porque no responden al monopolio de nadie. Cuidado. ¿Cuáles son los criterios rectores de este enfoque basado en derechos en lo local? La igualdad y la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación y la inclusión, pero sobre todo la interseccionalidad. Cuando ustedes planifiquen algo, siempre piensen en ese caso, que yo sé que es el que no quieren pensar, pero piensen en esa persona que, como cruelmente dicen, tiene todos los números de la lotería. Una persona que puede estar en situación de pobreza, puede estar al mismo tiempo enferma, una persona que puede ser el jefe o la jefa de hogar, que puede estar viviendo el COVID, que puede ser víctima de una estafa, pero además fue pues objeto de un desahucio, tiene una gran cantidad de menores de edad al cargo, algunos de ellos en una situación de discriminación estructural. A eso ustedes se tienen que abocar. ¿Qué hacen? ¿Cómo coordinan? Yo quisiera que después de esta conferencia a ustedes les quede ese gusanito de las preguntas, bueno, ¿y con cuál institución tengo que ver si me llega alguien en esas condiciones? Maravilloso, yo me voy feliz me doy por satisfecho de que ustedes ya empiezan a pensar con un enfoque distinto, del que estoy seguro que ya lo tienen, pero a profundizarlo muchísimo más, desde una perspectiva inclusiva, participativa, de legalidad, de cultura, de la ética, orientado al proyecto de vida digna de sus usuarios y sus usuarias. La siguiente, por favor. ¿Cuánto perdemos al no ejercer una ética pública? Ya que yo les pregunté, ¿cuánto ganamos al aplicar un enfoque de derechos humanos y un enfoque de ética pública? Bueno, ¿cuánto perdemos? Número uno, perdemos porque es desconocer que la corrupción es un tema de derechos humanos. Número dos, es desconocer que la corrupción es la causa de violaciones de derechos humanos. Tercero, es desconocer, no ejercer una ética pública o políticas públicas con una ética pública, es interrumpirle la razón de ser del Estado en lo local, en lo nacional, en lo provincial, en lo regional, en lo citadino.
Gente, la corrupción no se puede normalizar como un vehículo de realización de derechos. Por favor, por favor, por favor. Esos pagos por servicios municipales que son gratuitos, esas coimas, esas cosas, en todos los países sucede, yo lo sé, y yo no estoy aquí señalando a nadie ni vengo a señalar nada. El nombramiento por cercanía partidaria o familiar, la adjudicación de obras por una afinidad política, nombramientos antes que concursos públicos transparentes. Necesitamos una cultura, una mística. Necesitamos promover, necesitamos dignificar a nuestros gobiernos locales, a la maestra, al policía. Yo sé que eso pasa por mejores salarios, sé que eso pasa por mejores recursos, pero el área de cooperación de las municipalidades, por favor, pónganse en contacto con embajadas que están en El Salvador. El Salvador todavía es sujeto de algunos buenos fondos de cooperación internacional. Hagan algo al respecto, háganse un mapeo. Y ahora que están en tiempos de planificación, planifiquen un poquito, tengan charlas con expertas y expertos de universidades sobre temas de derechos humanos de las mujeres, derechos de la infancia, infancia y migraciones, apatridia, refugio, convivencia social, bullying, crimen organizado, cibercrimen, las consecuencias de la COVID en el desarrollo de la integridad personal de los menores de edad. Mire, llevo 11 temas. Ética pública. Ética pública es igual a derechos humanos. Siguiente, por favor. ¿Qué buenas prácticas municipales pudiéramos observar? Y con esto creo que voy concluyendo, Juan Carlos, para tener un breve diálogo. Me he pasado en el tiempo. Lo que les decía. Empiecen por una cultura de la legalidad con enfoque de derechos humanos como un programa de capacitación anual. Articulen iniciativas de gobierno abierto con otros que lleven unos pasos más adelante. Adopten políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Y si ya tienen políticas públicas, revísenlas con un enfoque de derechos humanos. Analicen si se están materializando derechos, más allá de que estén ahí reconocidos en una buena norma, en una buena ley. Fomenten la rendición de cuentas y transparencia a través de las políticas públicas. Transformen estructuras sociales, políticas, económicas, administrativas. Tenemos que mejorar el diálogo con las autoridades político-administrativas. Colombia tiene unas cosas maravillosas en esa necesidad de conflicto armado interno que han vivido en 60, 70 años. Ellos apuestan a que el mejoramiento, el desarrollo local pasa por un entendimiento y un diálogo entre las autoridades político-administrativas. Yo recuerdo que hace muchos años en El Salvador, Honduras y Guatemala estuve en un programa sobre convivencia escolar que le llamábamos Plan Colegio Seguro. Ahí participaba el cura, el protestante, el agnóstico, participaban los bomberos, el profesor, la directora, el director regional, la municipalidad. Eso es parte de lo que necesitamos activar para una ética pública que responda y asegure el proyecto de vida digna. Siguiente, Juan Carlos, para terminar. A mí me gustaría dejarles muy entronado que la implementación de la rendición de cuentas, de la promoción de la transparencia en las compras públicas, de forma ética, en el comercio justo, el que podamos adoptar códigos de buen gobierno local basado en estándares de derechos humanos. Ustedes agarran la convención y ahí está la hoja de ruta diseñada, no tienen que inventar nada. Les va a permitir adoptar políticas públicas para el combate del cambio climático como temas urgentes. ¿Qué pasa con las inundaciones? Son temas de cambio climático. Cuidado con las patentes comerciales. Le dan permiso de construcción a un gran centro comercial que está a 50 metros de un río que sabemos que desde los años 20, cuando se crece y se lo lleva todo. Enfoque de derechos humanos antes del interés comercial y económico. Hay vidas que se pueden perder, bienes patrimoniales, inversiones. Yo les dejo aquí una idea. Adopten un protocolo para la promoción de la tolerancia y la salud pública entre temas de vacunados y no vacunados. No nos vayamos tanto a redes sociales a perder el tiempo, si aquellos son locos, si son estos. No. Cuidarnos entre todas y todos desde lo local es construir ciudadanía local, construir, traer a las personas que no son de esa ciudadanía local, promover espacios de inclusión a personas que no son de la ciudadanía local. La diferencia siempre va a estar. La diferencia siempre va a estar. La diversidad siempre va a estar.
el disenso siempre va a estar, que lo hagamos con respeto, con una visión de derechos humanos, ahí está la clave. Creo que con eso he terminado, me parece, querido Juan Carlos. Bueno, no, me falta una, importantísima además. Pero como lo he venido diciendo, que ustedes ya se han dado cuenta, no soy de recitar la presentación, pero construcción de sistemas de información con observatorios y programas asegura políticas públicas para la convivencia local, generar sinergias, trabajos interinstitucionales, previsiones de capacitación, adopción de un pacto regional por la ética pública, presidente. No sé si está dentro de sus ideas, si es una locura de la falta de café o de los tiempos post-COVID, pero es necesario un pacto regional por la ética pública que aglutine federaciones de municipalidades, de gobiernos locales, que promuevan y lo hagan, ese pacto le den vida a través de las políticas públicas para la convivencia local, para el desarrollo local, con un enfoque de derechos humanos. Juan Carlos, me parece que ahí es parte de estas grandes ideas que yo he querido dejarles en esta mañana. Y hay una frase que está en la última diapositiva, que es neurálgica y central para los efectos de, no sé si la están viendo o no. Para mí, ninguna persona, sí, gracias, para mí ninguna persona sobra. Nadie sobra, todas y todos somos personas. Cuando adquirimos esa noción de que todas y todos somos personas, sabemos de que la corrupción en pequeña escala, la normalización o socialización de la corrupción, el no observar la transparencia, el no asegurar estándares de derechos humanos, el no tener una vocación de gobierno local con una esencia de derechos humanos, no va a ser otra cosa que la afectación al proyecto de vida digna de una persona y, por supuesto, ello desemboca en una violación de derechos humanos. Por su atención, muchas gracias, José Manuel. Estoy a las órdenes. Muchas gracias, licenciado Padilla. Agradecemos también a los que han participado activamente en el chat de esta actividad. A continuación, procedemos a abrir el espacio para preguntas y respuestas para el ponente. En este caso, ya tengo un par de preguntas que nuestros participantes han realizado. Licenciado, procedo a hacer cada una de las preguntas y usted nos puede dar respuesta. La primera de ellas sería, ¿cómo podemos empoderar a las personas en la protección de los derechos humanos y la ética pública? Es decir, ¿cómo desnaturalizar las prácticas corruptas y hacerlos entender que algunas actividades no son correctas? Gracias. ¿Quién hizo esa pregunta tan interesante? Para llamarle por el nombre, me gusta eso. Es parte del respeto. En este caso fue una pregunta que nos pidieron que fuera anónima, licenciado. Bueno, anónima. Entonces, bueno, mi querido anónimo. Entonces, vean, eso es bien interesante porque ¿cómo hacemos? Cuando entendemos que la práctica corrupta impacta en la dignidad de la persona y nos ponemos en el plano de la persona afectada, comprendemos esa verdadera dimensión de cuánto perdemos con los procesos de corrupción. La corrupción es la otra pandemia que no habíamos advertido, pero que siempre había estado presente. Lo que pasa es que esa pandemia no nos había encerrado, entonces no la habíamos entendido bien. Pero la corrupción es una causa y es un efecto de violación de derechos humanos. ¿Cómo sensibilizar a la gente? Cuando usted le hace ver a alguien, número uno, yo creo que hoy les he dejado una muy buena perspectiva. Si ustedes toleran la corrupción, la promueven o la cometen, tengan la seguridad que ustedes van a llevar solitos de la mano al país, a El Salvador, ante un tribunal internacional por una violación de derechos humanos. Si en lugar de hacer la escuela, si en lugar de hacer el camino, si en lugar de comprar el mejor asfalto, si en lugar de crear el mejor centro de servicio público, nos guardamos una parte, la destinamos a otra o la ponemos en los Pandora Papers, como dice ahora las publicaciones que están saliendo y estas sociedades de opacidad en el extranjero de nuestros países, pues necesariamente vamos a entender de que en algún momento vamos a terminar muy mal, porque se va a descubrir, porque los mecanismos de rendición de cuentas hoy cada día son más finos,
que los medios de comunicación ya no solamente pasan las noticias del choque que sucedió en la vuelta allá por la esquina, sino que hay un verdadero proceso, el llamado accountability, como un principio, como una extensión del principio de máxima divulgación. La gente no se va a quedar quieta, la gente ya no aguanta más de que se le violen sus derechos humanos y que su dignidad se vea atropellada. Tener esa noción de que actuar mal termina mal y además exponemos a nuestro Estado, por pequeña que sea nuestra municipalidad, es algo que yo creo que debe quedar muy bien en nuestro chip de la sensibilización. Sí creen, porque este esfuerzo que estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo no involucra solo a los gobiernos locales. O sea, esta misma conversación yo la tengo con los jueces y las juezas. La tengo con los fiscales y las fiscalas. Cuando yo les digo, mira, aquí está el caso Campo Algodonero contra México. Un fiscal que dijo, bueno, esa muchacha se ha desaparecido porque seguramente anda con su novio bailoteando y anda en esos meses. Claramente era una inaceptable referencia a una discriminación a causa de la forma peyorativa como ese fiscal miraba a las mujeres. Las mujeres son cualquier cosa menos personas que sienten. Cuando la madre llega a reportar esa desaparición, él le dice y lo relativiza, andará con su novia en esos días. Andará con su novio en esos días. Ella terminó desmembrada en el campo algodonero del norte de México y México terminó con una condena internacional por lo que no hizo un fiscal. Si entendemos que la actuación de cada una y cada uno de nosotros, así sea en ventanilla, lo normalizamos y nunca va a pasar nada, estamos completamente equivocados. Con la corrupción perdemos todos. Con la corrupción seguiremos en el subdesarrollo. Seguiremos viendo a otros surgir y nosotros seguiremos viendo mal. Alguien a mí me dijo una vez en una mesa de trabajo, y esto no emula ninguna frase popular que anda por ahí, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ella, sino que esto me sucedió hace mucho tiempo y me sucedió en México. Y me dijo un señor de que lo que yo decía era completamente irreal con los temas de derechos humanos. Los derechos humanos cuestan, sí, la realización de los derechos cuesta muchísimo. Y yo le pregunté a esta persona, ¿cuál es el índice de corrupción en su provincia? Me acuerdo, en su estado, porque él era un gobernador que se iba a reelegir. Es un poco cruel la anécdota, pero bueno, me tocaba hacerlo. Hay momentos en los que yo no puedo ser neutro, y en derechos humanos nunca soy neutro, qué pena. Pero él me decía, no, aquí la corrupción es altísima. Entonces le dije, punto, se acabó, si hay dinero. Lo que pasa es que se lo están robando. Entonces, cuando normalizamos de que siempre hay un presupuesto que del 100%, el 20%, hay que pagárselo a alguien para que las cosas funcionen, necesariamente estamos llevándonos al país entero, a nuestra comunidad entera, y vamos a entender que a menor recurso que se invierta socialmente, a menor recurso que se utilice adecuadamente, eso es crimen organizado, ilegalidad, una cultura de ilegalidad que va a alcanzar en algún momento nuestros hijos o nuestras generaciones. Y entonces ahí donde interiorizamos el efecto de que una bala termine en uno de los hijos, decimos, ¿por qué no invertimos en mejores políticas de seguridad ciudadana cuando había un fondo para hacerlo? Son algunas evidencias donde uno puede más o menos entender que la corrupción es una pandemia que debemos erradicar entre todas y todos. Pero esto es sistémico, gente. El tema de analizar la corrupción no solamente lo vamos a ver en el despacho del alcalde con el tesorero, el auditor y el encargado de seguimiento. No. Tenemos que verlo también a través de la receptividad de la corrupción, porque en esto de quién es agente corruptor y quién es corrupto es un asunto complejo. En Costa Rica en este momento tenemos unas cosas espantosas con temas de obra pública. Y son unas cosas que conmueven verdaderamente porque uno dice, no se vale. Hay mucha gente que está con hambre, no se vale. Hay mucha gente que tiene que emigrar sabiendo los riesgos que llevan por la violencia estructural, por la exclusión. Gente, la acumulación obscena de riqueza es una violación de derechos humanos cuando es producto de esa corrupción. El problema no es la pobreza. Lo que pasa es de que nos han dicho que el gran problema es la pobreza. No, el problema no es la pobreza, gente. El problema es la acumulación obscena de riqueza a pocas manos. Ese es el problema. Porque es donde la desigualdad se rompió, donde todo presupuesto ético para asegurarle un mínimo vital se rompió. Con la corrupción rompemos ese mínimo vital, gente. Con la corrupción va a ser el semáforo que compramos más barato en no sé qué país para ahorrarnos una plata y gastarla en una sociedad opaca en las Bahamas, en no sé dónde.
Y cuando ese semáforo deje funcionar, va a ser un choque violento donde murieron 10 personas. Eso es corrupción. Cuando permitimos construcción en espacios que no se pueden hacer y pasó el río se los llevó a todos. Eso es corrupción. La pequeña coima en pequeña escala. Permitirse llegar, mire, yo soy el encargado aquí que cuido los autos en esta calle, mire, yo le vengo a pagar esta plata para que no me mande el policía municipal para que me corra la gente, con un derecho de peaje, un parqueo en la calle, porque aceptamos esa dádiva. Cuidado, ahí hay muchas cosas que están de por medio y que yo sé que son asuntos que judicializadamente vistos terminan muy mal. José Manuel. Muchas gracias, licenciado. Creo que la siguiente pregunta, usted ya en su presentación retomó algo de lo que trata la pregunta, pero quisiera que pudiera profundizar un poco más. Esta pregunta sería, ¿qué estrategias se pueden diseñar desde la municipalidad para fortalecer la protección de los derechos humanos y la ética? La estrategia es multinivel, la estrategia es multisectorial y la estrategia es interseccional. Si ustedes van a hacer una semana por los derechos humanos, digamos una semana como esta que es de ética pública, pero ustedes van a hacer una semana por los derechos humanos, pero solamente se focalizan en un conjunto de derechos humanos, bueno, puede ser que el presupuesto no nos alcance para todo, pero entonces pídale al ponente que va a hablar de que por lo menos en los términos de referencia hable de 3 o 4 grandes temas de derechos humanos que alcancen a 3 o 4 poblaciones. Interseccional significa reconocer a la persona sus necesidades en su diversidad. Y por favor, olvidémonos de que diversidad es solo LGBT, ¿ok? Entonces, salirnos de ese enfoque ya es una forma concreta de hacer una verdadera vigencia de derechos humanos para los que no están dentro de esa noción de diversidad. Si nosotros queremos trabajar, tenemos que hacerlo multinivel, perfecto. Tenemos que pedirle al gobierno central que participe, que se comprometa y que trabaje. Tenemos que pedirle al gobierno local que se comprometa, que participe y que trabaje. Tenemos que pedirle, como les decía ahora, con el plan gobierno, plan colegio seguro que les mencionaba, tenemos que hacer que las autoridades político-administrativas no solamente reconozcan, sino que respeten y entiendan la legitimidad que hay en la sociedad civil organizada. La criminalización que tenemos hoy día de los verdaderos defensores de derechos humanos, y yo sé que hay todo un tema con los que se visten como tal y no lo son, y no ese es el tema acá, pero es una forma de corrupción. Si no reconocemos el verdadero rol de la sociedad civil como potenciadora del Estado de Derecho, y creemos que los derechos humanos solo es lo que yo diga, lo que yo dicte, a quienes yo diga, a quienes yo invite, ahí estamos mal. Ahí estamos generando una promoción sesgada de derechos humanos. Si nosotros no articulamos en el verdadero respeto de la diversidad, por ejemplo, ven el tema, un diálogo sobre los asuntos de la emergencia de la vacunación. Ahí tienen que estar todas las fuerzas vivas de la municipalidad, o sea, del municipio. Ahí tienen que estar sí o sí. Ahí tiene que haber representación de sociedad civil, de los que sí creen en la vacunación, del director de la clínica local o de la clínica regional, de las enfermeras y los enfermeros, de los encargados de limpieza y primera atención. Ahí tiene que haber participación del cura, y si no hay cura, de un delegado, del señor que tiene la iglesia pentecostal en no sé dónde, de los mormones que tienen la iglesia en no sé, o sea, es un asunto absolutamente plural. Absolutamente plural. Porque todas estas entidades son espacios de contención social, gente. ¿Qué pasa cuando alguien tiene, digamos, situaciones financieras muy complejas? Lo primero que van es a una iglesia a ver si le dan alguna ayuda. ¿Van a la municipalidad? No, no tenemos dinero para eso. Bueno, no hay dinero para eso. Entonces, la sociedad civil entra a funcionar, si no hay dinero, si no lo hubiera, entra a funcionar como una contención, que es un actor válido con el que la municipalidad tiene que hablar sí o sí. La legitimidad de quiénes son los que hablan, eso es un rollo de la sociedad civil, claro, pero ¿quiénes se sientan en una mesa de diálogo con la municipalidad para promover derechos humanos? ¿Cómo generamos ese pacto? ¿Cómo generamos ese pacto regional por la ética pública, por los derechos humanos? Municipalidades con conciencia de derechos humanos. Solo así. Y cuando digo que es interseccional, no pueden haber enfoques orientados a que todo es blanco o negro, o de un tono o de otro.
tiene que tener la suficiente sensibilidad para saber de que cada intersección que esa persona tenga puede generar una discriminación. Vean, la Corte Interamericana adoptó conoció un caso y emitió una sentencia. El caso se llama González Yui contra el Ecuador. González Yui contra el Ecuador. Y es un caso de una niña que fue infectada con VIH en un campo de donación de sangre que estaba administrado por una organización internacional muy reconocida. No vale la pena decirlo, ni me corresponde. Esa niña, a partir de que fue infectada, era una niña que lo único que tenía era que vivía sola con su abuelita. Ella tenía un problema hepático, entonces fue a una transfusión de sangre y la contagian con VIH en ese momento. A partir de ese momento, la niña no pudo ir a la escuela, primero porque pasó en la clínica. En la clínica la trataban mal porque nadie sabía tratar el tema de ella. No habían antirretrovirales, entonces la estaban condenando a muerte. Cuando más o menos la estabilizaron porque se fue a otro lugar, regresó a su pueblo, pero en la escuela no la querían recibir. ¿Por qué? Porque era la acidosa, así dice el relato del caso. Y era una niña a la cual le negaron el derecho a la educación, le negaron el derecho a la salud, le negaron el derecho a un proyecto de vida, le negaron su dignidad. Terminó en un caso ante la Corte Interamericana. ¿Entienden esa cantidad de intersecciones? Salud, educación, social, cultural, desarrollo de vida. Si nosotros no hacemos una promoción entendiendo que esa interseccionalidad requiere como respuesta, anótenlo por favor, un enfoque diferencial. Ojo, un enfoque diferencial que es integrador, no un enfoque diferencial que es excluyente, ¿no? Vamos a ver solo por ese lado. No. El enfoque diferencial es integración, universalidad de derechos, progresividad efectiva, indivisibilidad de derechos. Enfoque basado en derechos. Si ustedes promueven enfoque basado en derechos como fortalecimiento para una ética pública real, ustedes empiezan a resolver pequeños problemas, empiezan a dar pasos. ¿Vamos a resolverlo todo? No podemos. No nos va a alcanzar la vida para resolverlo todo. ¿Por qué? Porque las discriminaciones son estructurales y son históricas. Porque los problemas que enfrentan nuestros países, El Salvador o el que sea, son asuntos de falencias, discriminaciones y de absolutos olvidos en derechos humanos de carácter estructural e histórico. La corrupción es muy añeja, está muy entronizada en el ADN de quien quiere hacer corrupción, de quien quiere permitirla, quien quiere tolerarla, de quien entiende que el ejercicio del poder es para servirse personalmente, su familia, sus bienes, para el crecimiento de su patrimonio. Eso también es un asunto de emergencia de derechos humanos, pero lamentablemente está muy entronizada. José Manuel. Gracias, licenciado. Tenemos una última pregunta y dice de la siguiente manera: en El Salvador existen gobiernos municipales plurales. ¿Cómo las minorías en el Consejo Municipal podemos incidir en la protección y fomento de los derechos humanos y la ética? Lo primero que tienen que hacer como minorías, lo primero que tienen que hacer como minorías históricamente excluidas y discriminadas, empezar un proceso pedagógico de hacerle ver a la autoridad local de que sus derechos están en los tratados internacionales de derechos humanos y que por lo general están en la constitución política y que por lo general están en las leyes especiales de nuestros países. ¿Qué sucede? Son titulares de derechos. El gobierno local es sujeto de obligaciones. El gobierno local tiene que empezar a resolver los problemas con ese enfoque basado en derechos de lo que dicen las normas y los procedimientos internacionales que favorecen y promueven los derechos de las personas en sus minorías, sin olvidar a las mayorías. Pero en esa pluralidad, en ese diálogo jurídico, en ese diálogo pluricultural, en ese diálogo de equilibrios entre lo regional, lo citadino, lo racial en muchos casos, en conciencia, en religión. Todo eso está protegido en todos estos tratados. Y yo sé que todos salimos en la foto y no hacemos nada. Tenemos que saber ejercerlos. Y ahí, las instituciones de la sociedad civil encargadas del litigio estratégico
tienen que saber hacerlo también. A mí de nada me sirve capacitar a todos los jueces si yo no capacito al otro estamento que tiene el frente, que son los que reclaman los derechos. Si no reclamamos derechos con un enfoque de derechos humanos, si no reclamamos derechos citando las normas internacionales. Por eso para mí es tan importante que ustedes se sepan el 1, el 2 de la Convención Americana. Porque esos 2 artículos son la base para que la Corte Interamericana le diga al Estado salvadoreño o el que sea, usted es responsable por violar derechos humanos, por no tener un enfoque diferencial a favor de esas minorías, para esa pluralidad, porque no lo permitieron, porque no lo garantizaron, porque no lo promovieron, porque no lo protegieron. Por eso es tan importante saberse estos artículos. Hay normas en lo indígena, afrodescendientes, afrorurales, las mujeres rurales. ¿Sabían las mujeres rurales de que este año empezó la década de las mujeres rurales? Señoras y señores alcaldes, ¿ustedes sabían de que ese es un mandato iberoamericano que también El Salvador firmó? Ojo, aguas, hay tarea, hay mucho por hacer. Siempre vamos a estar a las órdenes. A mí me encanta compartir estos espacios con ustedes. Los derechos humanos es un asunto de lo que se trabaja todos los días. A veces parece que uno está muy pasional en el asunto. A veces parece que uno descansa mucho en la fe de estos tratados internacionales. En 20 años que tengo recorrerme el continente, de ver gente que se muere en las aceras, en las esquinas, de ver cómo niños se mueren de desnutrición entre las fronteras, de cómo la lepra todavía existe en nuestros países y de cómo las mujeres víctimas de trata son consideradas objeto y no personas. Para mí, asegurar la dignidad de los derechos humanos en lo nacional, en lo regional, en lo local, tiene exactamente el mismo nivel de urgencia. La corrupción es una pandemia que nos ha robado los recursos necesarios para que tengamos gestiones públicas transparentes, efectivas, con progresismo efectivo, pero sobre todo que aseguren el proyecto de vida digna de todas las personas, que es tan proyecto de vida digna como la persona indocumentada, como la persona sin familia, como la persona sin trabajo, como la persona enferma, como la persona con discapacidad. Una visión de derechos humanos en el gobierno local es reconocer a esos actores. Esa multiplicidad de actores es cambiar un chip. Es tratar de que la cosa camine. José Manuel, presidente. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Padilla. Le agradecemos por sus importantes aportes brindados durante esta ponencia. De esta forma, llegamos al final de esta actividad. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado.